simplemente haciendo como una pequeña introducción, ¿no? Hablando acerca de pues cómo está muy relacionado estos conceptos de la Torre de Babel y de la NASA, de pues ascender a los cielos, ¿no? Salir de lo que sería la Tierra, a ver qué hay fuera, ¿no? En lo que ellos llaman en los idiomas modernos, que claro, están construidos en base a la cábala fonética. Porque nace primero la cábala fonética y nacen luego los idiomas modernos. O sea, es no... Claro, cuando una cosa va antes que otra, ves claro, ¿no? Lo que arranca una cosa o la otra. Y ellos utilizan todos estos lenguajes siempre para entremeter como una palabra en otra, ¿no? Entonces, nosotros a día de hoy decimos universo. La palabra universo, si la descomponemos en la cábala fonética, ¿qué sería? Un verso, ¿vale? La cábala fonética, para que funcione, eso tendríamos que trasladarlo al hebreo, porque ellos la cábala fonética la construyen con el hebreo. Entonces nos lo llevamos al hebreo. Universo, ahat kal, ¿vale? Pues mira, como en Giz, ahadu kal, o en hebreo, ahat kal, que es una palabra, ¿no? La primera palabra. Claro, y si esto, pues nos vamos al Evangelio, cosa que ellos también utilizan los cabalistas, efectivamente, pues ahí lo tenemos, ¿no? Ixia-Biher, la primera palabra. Entonces ellos, es como el lenguaje cifrado, cuando hablan también del universo, se están refiriendo a Dios. Es que son unos cachondos, o sea, no lo han llamado de otra manera, ¿no? No se le puso otro nombre. Y ese concepto de universo sale ya después del concepto de las nuevas lenguas, ¿no? Es curiosísimo. Es curiosísimo. Entonces como que se siguen refiriendo a ese Dios único que está arriba. Entonces cuando la NASA dice nosotros estamos tratando de acercarnos al universo, es muy gracioso porque igual la NASA, ¿no? NASA en Giz quiere decir ascender. Él ascendió. Entonces cuando dice la NASA, ¿no? La NASA está tratando de ascender al universo o se está acercando más a los límites del universo. Es como pues eso, te están diciendo en idioma antiguo que están ascendiendo, ¿no? Ascendiendo como eso, hacia Dios, hacia el único Dios. Es que son muy cachondos y son muy graciosos, ¿no? Ellos sabéis que siempre, para el que sepa descifrar, dentro de sus mentirijillas y dentro de sus idiomas raros, siempre podemos hallar una verdad, ¿no? Como el arquetipo original, que esto además es interesante, por si os mola. Arquetipo en Giz, arquetip o arquetiopia querría decir el amigo de lo etíope, también querría decir el himno de lo etíope, o arquet Etiopía querría decir Etiopía ha sido saqueada, ¿no? O ha quedado desnuda, desolada, desarropada. ¿Y esto por qué es? Claro, por ese rollo del concepto del arquetipo. Cuando estudiamos como las profundidades de la mente, Jung y toda esta gente, siempre se habla del arquetipo, ¿no? Jung comprendió la psicología del hombre a través del arquetipo, porque decía que se le representaban unas imágenes sencillas como letras en la mente, y que esas imágenes eran arquetipos originales, ¿no? Entonces tú lees los libros de Jung y también es que se refiere todo el rato a estas cosas. Él no menciona nunca la cábala fonética. Jung tampoco, bueno, alguna vez el hebreo, menciona el hebreo, la cábala, la alquimia, pero muy de pasada y además en un lenguaje alquímico, es decir, el lenguaje alquímico es su propio lenguaje, ¿no? En lenguaje alquímico, cuando dices Hermes Trimegisto, por ejemplo, estás diciendo Enoch y la gematría, ¿sabes? Son todo cambiar una palabra por otra, o sea, tienes que tener como una especie de traductores, como lo del lenguaje jurídico, ¿no? Que dice pues tal, soy una persona, ¿no? Vale, pues una persona es un ente jurídico, ¿no? Es como, o sea, no eres un ser vivo, es todo lo contrario. Pues esto es igual, ¿no? Como que tienen ellos su propio lenguaje. Entonces eso ya desde un punto de vista es también interesante porque es como un hechizo.
¿no? Yo lo sigo viendo como un hechizo, que es como tenían en la antigüedad. Tenían al pueblo hechizado y ese pueblo, pues a raíz de ese hechizo y de vivir en ese hechizo, también con el lenguaje y con los símbolos y todo eso, pues bueno, pues adoraban en Babilonia pues a sus dioses y sus cosas, ¿no? Y vivía la gente así pues como confundida. Si sabéis también, un día podíamos hacer el directo sobre ello, en Babilonia nace el dinero a la vez que nace la religión. Es algo que está unido. No sé si también lo sabíais, que nace de hecho y nace ya directamente el dinero con dos monedas de diferente valor, ¿vale? Porque la religión original, antigua, y me refiero con religión ya con la palabra religión, ¿vale? Porque la palabra religión está corrupta. Es como ligar a legión. Legión es un nombre de un demonio, entonces religar a legión. Es más cábala fonética, religión, ¿no? Religare legione, que sería, ¿no? Así como en italiano, religare legione. Y juntas las dos palabras y te queda religión. Tremendo, ¿no? Entonces, bueno, es como más parte del hechizo este fonético. Pues en ese sistema como de idolatría original que se desarrolló o se completó en Babilonia, porque si leemos el libro de Enoch, ese sistema original idólatra aparece en el mundo antiguo, antes del diluvio, en lo que era Etiopía y todo eso. Ahí ya adoraban ídolos, ahí ya sacrificaban bebés, o sea, toda esta barbaridad que llegó al mundo ya lo hacían los etíopes en un origen, que estaba muy mal, pero ya había un pueblo que adoraba a Dios y un pueblo pues que adoraba a los ángeles caídos, etcétera, ¿no? ¿Y qué ocurrió después del diluvio? Bueno, pues que se volvió a la misma movida, que es justo esto, ¿no? La Torre de Babel. Aquí ya estamos después del diluvio, que como un sistema que se establecen. Después del diluvio se supone, por lo que nos cuentan todos los textos sagrados, se establece la humanidad de nuevo en el monte Ararat, que está en la actual Turquía y estaba en la antigua Armenia, que por eso precisamente entró en conflicto Turquía con Armenia, porque eso es un sitio súper sagrado y que hay un montón de cosas, o sea, las primeras ciudades post-diluvio arrancan ahí y al lado de ahí, ¿no? Aunque sean pequeñas localidades. Entonces, eso lo sabían y dijeron los turcos, vamos a quitarle esa tierra a Armenia, ¿no? Y por eso se armó todo el conflicto ese hace un montón de años en Armenia, ¿no? Y le quitaron el monte Ararat a Armenia, y creo que actualmente es Turquía, ¿eh? Porque la verdad que hay, como ha habido un montón de conflictos y se han reclamado la tierra y tal, pues no sé muy bien actualmente oficialmente si pertenece a Turquía o a Armenia, pero bueno, lo podemos de hecho mirar. A ver, Monte Ararat, salimos de dudas. Monte Ararat es el pico más alto de Turquía. Vale, pues sí, mira, pertenece a Turquía a día de hoy. Entonces, bueno, pues sí, pues ahí es donde empezaría de nuevo la humanidad, ¿no? Y se nos cuenta que después van a un sitio que se llama la llanura de Sinar. Esa llanura de Sinar es donde establecen ellos la Torre de Babel y luego pasa eso a llamarse Babilonia, ¿no? Al principio se supone que no tenía ni nombre, porque si os fijáis, el nombre, dicen, y lo llamaron Babel, cuentan el nombre después de que se hayan confundido las lenguas y después de que se hayan dispersado, ¿vale? Entonces, antes no sé ellos cómo lo llamarían, mientras que lo estaban construyendo, pero no tenía ese nombre, sino que le pusieron ese nombre Babel porque se entiende que, pues por esa etimología, que coincide justo en Gith, la explicación que nos da la Biblia, mientras que en hebreo no coincide. En hebreo ya es otra raíz diferente. Y aunque está relacionado también en parte, ¿eh? Y por ejemplo en hebreo, Mabel, no Babel, Mabel es diluvio. O sea que fijaros, ¿no? Está bastante relacionado, ¿no? Como con ese concepto de la idolatría, de un castigo, de tal. Por eso los conspiranoicos, ¿no? Dicen que pues se puede ver que, como en el logo de la NASA, que eso es como
la lengua de la serpiente, ¿no? No sé qué opináis vosotras al respecto y tal. Pero bueno, mucha gente dice eso, como que que eso representa a la serpiente, o sea, la lengua bífida, ¿no? De la serpiente.